Bueno, la vibración no es más que, desde el punto de vista técnico, es cuando aceleramos una partícula, aceleramos un punto del piso de la máquina y se produce una velocidad. Técnicamente hablando, eso sería la vibración. La vibración para nosotros tiene diferentes niveles, puede tener diferentes niveles y puede llegar a ser simplemente imperceptible o hasta llegar a ser bastante molesta, muy perceptible desde el punto de vista físico. O bien pudiéramos llegar hasta generar sonido. Todos estos fenómenos que tenemos en las plantas industriales pueden ser un efecto de la vibración. Prácticamente en cualquier planta industrial vamos a encontrar problemas de vibración, vamos a encontrar transmisión de vibraciones. Cualquier equipo rotativo va a estar generando vibraciones porque tienen un imbalance. Obviamente los equipos de impacto, equipos de molienda, todo ese tipo de equipos van a estar produciendo vibración. Eso es normal. Y desafortunadamente en muchos casos parece que las personas ya se acostumbraron a estar recibiendo esa vibración. Entonces, en muchos casos es más bien que ya están acostumbrados antes de que no exista el problema, ¿no? Es lo que generalmente vemos en muchas de las plantas. Mira, en realidad, ¿qué tan difícil es medirlo? Realmente es bastante simple. Básicamente es colocar sensores, determinar los niveles de vibración que hay en ciertos puntos y compararlos contra normatividad. Es bastante simple y sencillo. Ahora, dependiendo del tipo de equipo, tenemos diferentes formas de controlar o de aislar esa vibración para que esa vibración no nos vaya a afectar a las personas. Podemos hablar de operadores, podemos hablar del vecino, o bien que no afecte a otros equipos como equipos de precisión. Va a depender un poquito de qué es lo que busca el cliente y dónde ha notado alguna afectación, si es que la ha llegado a notar. Ahora, en cuanto al retorno de inversión, una de las ventajas que tienen con un sistema de resorte y amortiguador viscoso es precisamente que el equipo es de por vida. Prácticamente es de por vida, salvo algunas excepciones donde se pueda tener ciertos descuidos, condiciones diferentes a la operación normal, podríamos requerir algún tipo de mantenimiento. Pero fuera de eso, el equipo prácticamente es de vida. De tal manera que el retorno de inversión pues se les va a dar en el mediano plazo, por supuesto, corto, mediano plazo, pero estamos viendo una inversión bastante de largo plazo. Prácticamente el hecho de no tener que parar la máquina para hacer un mantenimiento, reducir esos paros, ahí van a encontrar de inmediato el retorno de inversión. En el caso de la máquina creo que es donde se obtienen los mayores beneficios. Evidentemente, cuando aislamos una vibración de una máquina, lo primero que percibimos es ya no hay vibración alrededor o se redujo una magnitud de más del 90%. Pero tenemos que entender que las máquinas están produciendo energía. Esa energía se está transmitiendo a través de toda la estructura de la máquina y se está disipando a través de algún componente flexible o el componente más débil, desgastándolo o rompiéndolo. Es típico encontrar que se rompen los pernos de anclaje a la cimentación. Eso es lo más típico. Cuando colocamos un sistema de resorte bajo la máquina, esa energía que está desgastando de manera acelerada la máquina o que está rompiendo componentes va a terminar disipándose en el resorte. Le vamos a permitir a la máquina que se mueva un poco, pero precisamente estamos disipando la energía en lugar de redirigirla hacia algún punto débil. El análisis de vibraciones es un tema tanto de ingeniería civil como de ingeniería mecánica. De hecho, en estructuras nos toca analizar también vibraciones, tanto como en maquinaria, ¿no? Los dos temas, hay muchísimo que analizar del área de vibraciones. Existen diferencias bastante claras respecto a sistemas de resorte y sistemas de elastómeros. Los elastómeros generalmente se utilizan como niveladores, es muy común utilizarlos así y realmente son muy rígidos verticalmente y esto no permite un aislamiento adecuado. De hecho, prácticamente no aísla un sistema de goma.
Cuando hablamos con un sistema de resorte, se diseña el sistema y se analiza la máquina junto con el sistema para lograr el nivel de aislamiento deseado o el nivel de aislamiento que está esperando el cliente al que lleguemos. En el aislamiento de vibraciones hay dos tipos de aislamientos. Hablamos de lo que es el aislamiento pasivo y el aislamiento activo. Aislamiento activo es cuando aislamos la fuente que produce la vibración, es decir, estamos aislando cualquier tipo de maquinaria, prensa, troqueladora, compresor, generador, un chiller de aire acondicionado, cualquier tipo de maquinaria que produzca vibración. Cuando lo aislamos, eso es un aislamiento activo. Cuando hablamos de un aislamiento pasivo es cuando evitamos que las vibraciones ingresen a equipos. ¿A qué tipo de equipos? Equipos de precisión. Podemos hablar de CMMs, equipos de coordenadas, cualquier equipo que por vibración pudiera funcionar mal. Inclusive podemos hablar de tomógrafos, podemos hablar de cualquier equipo láser inclusive que pudiera generar un problema, que pudiera tener problemas de funcionamiento por vibración. Existen cantidad de casos aquí en México que hemos aislado de manera bastante efectiva, en la que simplemente colocamos el equipo sobre un bloque inercial de concreto y nuestro sistema de resorte colocado por debajo del bloque inercial. Esto no es nada más colocar resortes debajo del equipo, se trata de hacer un análisis dinámico de cómo se va a comportar el sistema y cuál es la frecuencia adecuada para que evitemos la transmisión de vibraciones de estos equipos. Es muy común que los clientes solo perciban que el equipo, los equipos de precisión se estén descalibrando y tengan que estar llamando a calibración del equipo. Y bueno, hay un punto en el que finalmente se llegan a dar cuenta que el problema es la vibración externa, ¿no? Entonces, cuando tienen un equipo de este tipo, tienen dos opciones. Una, aíslan la fuente que produce la vibración, que es lo más efectivo, porque le quitan el problema no solo al equipo que está recibiendo la vibración, sino a todos los que están alrededor. O dos, si esto no es posible, se puede entonces aislar el equipo que está siendo afectado por las vibraciones externas. Cualquiera de las dos opciones es factible. GER, somos una empresa de origen alemán, ya tenemos alrededor de 112, 113 años de experiencia resolviendo problemas de aislamiento o control de vibraciones. Básicamente es disipación de energía. GER en México, nacimos por aquí en enero del 2006, ya tenemos prácticamente 16 años, 15 años y medio, 16 años de trabajo aquí en México. Y bueno, GER es una empresa que nos enfocamos sobre todo en cómo solucionar problemas. Es muy típico que nos pidan un catálogo de elementos para poder seleccionar algún elemento. No, lo que hacemos nosotros es, lo tenemos por supuesto se los enviamos, pero somos una empresa que nos dedicamos a resolver problemas de vibraciones, es decir, analizamos la máquina, analizamos las cargas dinámicas y en base a la información que tenemos del equipo, desarrollamos ingeniería y desarrollamos un sistema de aislamiento adecuado para esa máquina. Así es como normalmente trabajamos con nuestros clientes.